Buenos días. Hoy vamos a hablar de cuerpos geométricos en el tema de geometría, recordando que los cuerpos geométricos son figuras geométricas que tienen tres dimensiones: longitud, altura y profundidad. Como podemos ver en la imagen, en este cubo, esta figura cumple con que es un cuerpo geométrico porque tiene las tres dimensiones: altura, longitud y profundidad. Y vamos a ver que los cuerpos geométricos se pueden clasificar. Y entonces vamos a trabajar un poco en la clasificación de estos. Entonces los poliedros van a ser la primera clasificación grande. Los poliedros son son cuerpos geométricos que tienen varias caras y todas sus caras van a ser planas. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, se pueden organizar los poliedros de acuerdo a las bases o a las caras. Entonces vamos a ver que existen los poliedros regulares, los prismas y las pirámides. Primero que todo vamos a ver cuáles son las características de los poliedros: las caras, las aristas y los vértices. Por ejemplo, en la figura que aparece acá, las caras son la zona plana que se puede palpar con la mano. Esas son las partes, esas son las caras de un poliedro, lo que se puede tocar con la mano, que es plano. En la imagen, por ejemplo, vamos a ver que las dos caras del frente, que son pentágonos, van dos. Las caras de los lados, una, dos, tres, cuatro, cinco, es decir, habría en total 7 caras en esta figura que aparece acá. ¿Cuáles son las aristas? Las aristas son los bordes de la figura. Entonces, si las contamos, vamos a tener por acá una, dos, tres, cuatro, 5 bordes. Atrás vamos a tener otros 5 bordes, van 10. Y los bordes de cada cara lateral sería uno, 2, 3, 4 y 5. En total habrían 15 aristas. Y ahora, ¿los vértices cuáles son? Los vértices van a ser las esquinas, donde se unen las caras, en donde se unen también las aristas. Entonces las esquinas son los vértices, igual que en los polígonos. Entonces tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Habrían 10 vértices, 15 aristas y 7 caras. Pero vamos a empezar a revisar a los poliedros regulares. ¿Cuáles son los poliedros regulares? Los poliedros regulares son aquellas figuras geométricas planas en tres dimensiones que tienen caras planas y sus caras todas miden lo mismo. Por ejemplo, si miramos el tetraedro que se presenta acá, tendríamos que los tres lados que señalo acá con rojo deben medir lo mismo. Pero como es un polígono regular, ¿qué significa? Significa que, que todas sus aristas deben medir exactamente lo mismo. Entonces, y todas sus caras deben ser iguales. Entonces, revisando, por ejemplo, el caso del tetraedro que traemos acá, entonces, démonos cuenta que aquí en la derecha va a estar la figura en tres dimensiones y en la izquierda va a estar en el plano. Es decir, en la izquierda se va a ver cómo es el esqueleto de la figura antes de armarla. Contemos ahora las caras. Entonces, empecemos por esta cara, la cara 1. Llevamos una cara. Seguimos con la cara 2, que es la verde. Continuamos contando las caras. Lo giramos y viene la cara 3.
Y nos faltaría mirar la cara en la que se está apoyando, que es la vino tinto. Entonces, habría en total 4 caras. Es decir, el tetraedro va a tener en total 4 caras. Ahora, revisemos que ese tetraedro, todas sus aristas midan lo mismo. Entonces, si miramos este lado, nos damos cuenta que mide 3,53. Si miramos el lado de acá, también mide 3,53. Si miramos este lado, 3,53. El de la base 3,53. Este lado también 3,53 y este lado también 3,53. Entonces todas sus aristas van a medir lo mismo, porque es un poliedro regular. Y ahora contemos la cantidad de aristas que tiene. Miremos este lado. Tiene en total 1, 2, 3. Vamos a moverlo un poquito. Esta ya de contó, entonces no se vuelve a contar. 3, 4, 5. Voy a girarla otro poquito. Esta ya se había contado cuando se contaron las en esta parte del principio y esta se acaba de contar. Entonces llevamos 5 y aquí en la base hay una última, 6. Voy a voltearlo un poco para que nos demos cuenta que ya todas se han contado. Entonces, primero, el tetraedro tiene 4 caras. Luego, sabemos también que el tetraedro tiene 6 aristas o lados. Y ahora vamos a mirar cuántos vértices tiene el tetraedro. Entonces, los vértices son las esquinas. Y vamos a contar las esquinas ahora. 1, 2, 3 y 4. En total, el tetraedro tiene 4 vértices. Y ahora miremoslo en el desarrollo plano. Ahí vamos viendo cómo en la animación se va abriendo como si fuera una caja. Y entonces, cuando se va abriendo en forma de caja, nos vamos a dar cuenta cómo se debería ver en el desarrollo plano. Acá. Es decir, en el desarrollo plano, este es el esqueleto de la figura. Cuando uno la va a armar, uno no puede armarla inmediatamente, uno tiene que dibujarla primero en papel, en cartón, en el material que uno quiera, y para poder hacer este dibujo y que le arroje este tetraedro, hay que hacer esta figura que tenemos al lado izquierdo. El desarrollo plano nos dice cómo es que se va a armar la figura y qué es lo que nos va a arrojar. Pero miremos ahora otro ejemplo. Ya miramos la parte de los polígonos regulares. Ahora vamos a verla en la parte de eh, los prismas. Los prismas van a ser sólidos geométricos en los que ya, a diferencia de los poliedros regulares, todas sus caras no van a ser iguales. Por ejemplo, vamos a ver en este prisma, que es un prisma de base triangular, que las bases tienen forma de triángulo y las caras tienen forma de rectángulo. Siempre tengan en cuenta que los prismas tienen caras planas y lados rectos. Todos sus lados tienen que ser rectos, igual que en los poliedros. Todos sus lados son rectos, todas sus caras son planas.
Entonces veamos un ejemplo aquí. Y entonces cogimos este ejemplo de un prisma con base pentagonal o que tiene una base de pentágono. Pero antes de mirar el desarrollo plano, miremos todas las propiedades, todas las partes que tiene este prisma. Entonces, ¿cuántas bases tiene este prisma? Vamos a contarles. Esta parte de acá, esta que señalo, este pentágono, es una base. Si le doy un poco la vuelta en la parte donde está apoyado, aquí hay otra base. Es decir, este prisma, el prisma tiene dos bases. Eso es una generalidad. Todos los prismas tienen dos bases. Ahora, la diferencia con los poliedros es que estos, como no son todas sus caras iguales, entonces tiene bases, que son las que ya contamos, las que tienen forma de pentágono, y caras laterales. En este caso, ¿cuántas caras laterales hay? Hay una, hay dos, hay tres, lo miramos un poquito, hay cuatro y hay cinco. Es decir, en este caso, este prisma va a tener 5 caras laterales. Caras laterales, ¿por qué? Porque son las caras que están a los lados de las bases. De ahí que sean caras laterales. Ahora, seguimos contando qué más tiene esto. Ahora miremos, por ejemplo, cuántas aristas tienen. Recordando que las aristas son los bordes. Si nosotros nos damos cuenta antes de contar, vemos que las líneas del fondo van a estar punteadas. Cuando las líneas del fondo están punteadas, significa que estamos hablando de una figura en 3 dimensiones. Por eso, voy a volver aquí un momento al taller. Por eso, en estos casos, estas líneas que aparecen aquí punteadas en este taller dan a entender que son figuras que están en 3 dimensiones. Por ejemplo, acá pasa lo mismo. Estas líneas punteadas nos dan a entender que esta figura no la vamos a ver en 2 dimensiones, sino en 3. No la vamos a imaginar en 3 dimensiones. Bien, entonces, tenemos que el prisma tiene dos caras, dos bases, y el prisma tiene 5 caras laterales. Esto puede cambiar. Por ejemplo, voy a pasarlo un momento al taller. En este taller, por ejemplo, el caso de este prisma de base triangular ya no tiene 3 caras laterales, sino que va a tener la del fondo, la de este lado, 2, y la del lado derecho, 3. Eso sí puede cambiar. Las bases no, las bases, todos los prismas tienen dos bases. Ahora, contemos las aristas. Las aristas, aquí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, miremoslo un poquito, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es decir, otra vez voy a escribirlo, el prisma tiene
dos bases. El prisma tiene 5 caras laterales. El prisma tiene 15 aristas. Y ahora contemos la última información que nos falta, que son los vértices o las esquinas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la del fondo, 8, 9 y 10. Es decir, este prisma en particular tiene 10 vértices o esquinas. Ahora volvemos a mirar el desarrollo plano del prisma pentagonal. Miremos entonces cómo va evolucionando esto. Se va abriendo la caja, se va abriendo y cuando culminemos nos vamos a dar cuenta en la parte de izquierda cómo debería armarse esta caja. Es decir, para poder armar la caja que está en el lado derecho, hay que hacer un dibujo en una hoja, de cartón, de cartulina, de papel. Hay que hacer un dibujo parecido a este. Obviamente hay otras maneras de hacerlo, pero este programa, por ejemplo, nos da esta opción. Si queremos hacer este prisma pentagonal, es decir, de base con forma de pentágono, podemos hacer este dibujo. Bien, ahora volvamos a revisar qué más nos dice el taller. En estos ejercicios, la idea es contar las caras, contar las bases, los vértices y las aristas. Ya sabemos que en todas estas figuras, algo fijo es que las bases son dos, que son las caras que no son rectangulares. Por ejemplo, acá el triángulo, acá el cuadrado, acá el pentágono y acá el hexágono. Es decir, dos bases. Ahora, revisemos un poco sobre las pirámides. Otra vez, acá, los dibujos con las líneas punteadas nos indican que están en 3 dimensiones. Entonces, otra vez vamos a mirar que en estos casos las pirámides tienen solamente una base. Y el tetraedro, que ya lo habíamos visto anteriormente como polígono regular, también es una pirámide de base triangular. Entonces, mirando acá en el programa que les preparé, acá tenemos dos pirámides. Una pirámide de base cuadrada, que es la pirámide azul, que aparece acá, y una pirámide de base hexagonal, es decir, que su base tiene forma de hexágono, un polígono regular de 6 lados. Y entonces, empecemos a contar la, la cantidad de caras, la cantidad de vértices y aristas que tiene la pirámide. Acá sí ya no es importante mencionar las bases porque sabemos que las pirámides todas tienen solamente una base. Recordemos que las pirámides tienen una sola base y todas sus caras, todos sus lados son planos y sus lados son rectos. Entonces, por ejemplo, en la pirámide de base cuadrada, contemos las caras laterales, que son las que importan ahora. Entonces tenemos una cara, dos caras laterales, tres caras laterales y por último esta cuatro caras laterales. Es decir, la pirámide cuadrada tiene cuatro caras laterales. ¿Qué más tiene
¿Qué más se puede revisar de estas figuras? Se puede revisar, por ejemplo, las aristas, los bordes. Es decir, acá tenemos un borde, dos bordes, tres bordes, cuatro bordes, cinco bordes, seis bordes, siete bordes, y 8 bordes. Verifiquemos otra vez. Entonces tenemos uno en este lado, 2 acá, 3 4 5 6 7 y 8 bordes. Es decir, la pirámide de base cuadrada tiene 8 aristas o bordes. Y por último, vamos a mirar los vértices. Acá tiene uno, que es el de la punta, 2 3 4 y 5. En total, la pirámide cuadrada va a tener 5 vértices. Y miremos por último el desarrollo plano de la pirámide cuadrada, es decir, cómo se debería dibujar en el plano, en el cartón, en la cartulina, para poder armarla. Es decir, esta forma de acá, que voy a redondear, esta es la manera de elaborar una pirámide cuadrada. Es una manera, hay otras maneras que también sirven. Ahora miremos un momento la pirámide de base hexagonal. La pirámide de base hexagonal, entonces, otra vez contamos, tiene solamente una base y las caras laterales van a ser 6. Entonces tenemos una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras, cinco y 6 caras. ¿Cuántas aristas tiene? Ya las contamos. Entonces tiene 6 bordes en la base. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 bordes y en la base y ahora la de las caras laterales. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Total, hemos contado hasta el momento, voy a poner con café, que la pirámide hexagonal tiene 6 caras laterales, tiene 12 aristas y por último tiene 7 vértices. Los vértices de la base y el de la punta. Bien, y finalmente vamos a trabajar un poco alrededor de los cuerpos redondos. Entre esos está el cono, la esfera y el cilindro. El cilindro, a pesar de que es una especie de prisma, la diferencia con los otros prismas es que las bases ya no van a ser planas y de lado recto, sino que va a ser de forma circular. Esa es la mayor diferencia. El cono, lo mismo, ya su base no es cuadrada o un polígono de lado recto, sino que va a ser una forma circular. Y la esfera
que ya no va a tener absolutamente ningún lado plano. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cono de base circular y la esfera. En el cono la altura, para tenerla en cuenta, es desde el centro del círculo y se mide perpendicular, es decir, derechito hacia arriba, hacia el punto que tiene arriba, así como cuando uno mide la altura de una persona no se para inclinada o recostada contra la pared, sino que se para derechita para poder medir la altura. Entonces, esa es la temática sobre los polígonos regulares, los prismas y algunas explicaciones sobre los cuerpos redondos.